La parte de la epistemología. Estuvimos viendo la clase anterior, si ustedes recuerdan, la perspectiva de lo que se refiere a estos dos pensadores. ¿Qué pudieron encontrar sobre Karl Popper y sobre Thomas Kuhn? Vamos con Karl Popper. ¿Quién era Karl Popper? ¿Qué ideas pudieron obtener? Nada, listen, no busquen nada. Digan con confianza. ¿Qué pudieron encontrar de Popper? Argumentó que una teoría puede ser probada, pero no falseada. Pero puede ser falseada. A ver, no entendí. ¿Una teoría puede ser? Argumentó que una teoría nunca puede ser probada, pero puede ser falseada. Ya, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir que nunca podemos probar realmente por medio de la inducción, buscando todos los elementos, esa teoría. Simplemente podemos decir que esa teoría es falsa. Ya vamos a llegar a esa consideración. ¿Quién más? Sobre Popper, ¿qué encontraron? Su filosofía política abarca ideas de todas las principales ideologías políticas democráticas, intenta conciliarlas. Bueno, ya en cuestiones políticas, ya, muy bien, gracias. Karl Popper propone un método científico de conjetura por el cual se deduce las consecuencias observables y se pone a prueba. Ya, entonces, continuando con esta visión, con esta perspectiva de lo que nosotros hemos estado diciendo, Popper, y ya cerrando, tratando de cerrar este tema de lo que nosotros hemos estado viendo, que es el conocimiento. Cerrando el conocimiento, ya vamos directamente a ir introduciéndonos hacia la perspectiva de la ciencia. Cómo la ciencia hace ciencia. Hemos visto diferentes partes, hemos visto cómo la ciencia va generando este proceso, como la perspectiva, mejor dicho, del conocimiento, va generando este proceso para alcanzar el conocimiento como tal. Hemos visto algo del método científico, lo estaremos puntualizando en la siguiente unidad, pero ustedes ya han dicho algo importante de Popper. Popper le interesa saber cómo la ciencia hace ciencia, cómo la ciencia va generando este proceso. ¿Algo más sobre Popper que hayan podido encontrar? ¿Qué me dice? A ver, vamos viendo. Madeleine. Ya que el racionalismo crítico es la base principal de la filosofía de Karl Popper y que consiste en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresamente al positivismo lógico. Gracias. Vamos a ponerlo entonces en perspectiva. De forma ejemplificada, así funciona la visión de Popper. Tengo yo una teoría, todos los cisnes son blancos. Genero una refutación, hay un cisne que yo encontré que es negro. Y se genera una nueva teoría. ¿Cómo dice, según lo que nos acaba de leer la compañera y lo que han leído los compañeros, funcionaba la ciencia antes del falsacionismo, antes de la falsación de Karl Popper? Se decía que la ciencia tenía que buscar cada uno de estos elementos para poder llegar a una teoría. Pero Popper dice, la ciencia no hace eso, no funciona así. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo estar buscando de objeto en objeto, de elemento en elemento, hasta llegar a una teoría. Sacamos ideas previas dentro de esta consideración. Hay una deducción. Yo, como he visto solo cisnes blancos, entonces llego a qué conclusión? Que los cisnes son blancos. Hay un ejemplo de un cisne negro. Alguien me dice, no todos los cisnes son blancos. Este ejemplo demuestra que son también negros. Entonces saco una nueva hipótesis.
Esto tiene que quedar claro para poder comprender lo que dice Popper. Así dice que funcionaban las ciencias. Conclusión por la comparación. Comparo cada uno de los elementos que puedo observar en la realidad. Llego a la conclusión y supuestamente tengo que ir verificando uno por uno. La deducción de Popper, no, hay una teoría, hay una perspectiva. ¿Cómo definíamos teoría? ¿Cuál era la perspectiva de teoría? Es una hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia. Hipótesis. Y sobre todo la perspectiva de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? La teoría es hipótesis. ¿Qué es hipótesis? ¿Cómo podemos definir hipótesis? Es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Es una conjetura cuando hablamos de hipótesis. Si hablamos de una conjetura, si hablamos de este sentido, entonces directamente estamos diciendo que la hipótesis es una suposición. Si hablamos de una suposición, por lo tanto, estamos diciendo que partimos de algo no necesariamente comprobado. Y muchas de las ciencias, en realidad todas, y según Popper, hacen esto. No es que parten siempre de la comprobación extensa de lo que se presenta en la realidad, sino que nosotros tenemos una idea, porque es lo que hemos observado, tenemos una teoría, pasamos a la refutación cuando se encuentra un nuevo dato y generamos una nueva teoría, por medio de falsar la teoría anterior, no por medio de comprobar la teoría anterior. Esto tiene que quedar claro, lo que nos dijeron los compañeros al principio de lo que habían encontrado sobre Popper. Lo único que se puede hacer es falsar las teorías. Es decir, yo digo, esta teoría donde se decía que todos los cisnes eran blancos, al momento que yo encontré uno negro, no es que compruebo la teoría anterior, sino que digo, la teoría anterior no sirve, es falsa. Entonces voy a generar una nueva teoría. ¿Algo más sobre Karl Popper que hayan encontrado? Que se pueda enunciar. ¿Cómo nos servirá esto para la investigación, creen ustedes? ¿Por qué hablar de este tema en el conocimiento y justamente en la investigación? ¿Por qué será importante? ¿Cuál será el objetivo de analizar este conocimiento, este tipo de conocimiento? ¿Por qué analizar este ejemplo o esta perspectiva de la epistemología según Popper? Porque después, cuando ya se hace una investigación, se realizan los datos y se prueba que una cosa es cierta o no, y eso ya no se puede cambiar, a menos de que se siga haciendo una investigación y cambien los datos. Bueno, una de las perspectivas, cuando nosotros hacemos investigación, llegamos a ciertas conclusiones, pero también podemos nosotros partir de esta perspectiva. Vamos a hacer una investigación sobre Platón, por poner un ejemplo. Todos conozcamos mucho o poco de Platón, solo que no sepamos quién sea, pero lo poco que conocemos, llegamos con una idea. ¿Qué voy a comprobar? Que el mundo de las ideas, tal vez, este es un ejemplo, que tal vez el mundo de las ideas no existe, que es una invención de Platón. Esta es mi premisa para hacer todo mi trabajo, es decir, este es el objeto de estudio. Cuando hablamos nosotros de investigación, tenemos que saber qué queremos comprobar, a qué queremos llegar desde el principio. El objeto de estudio o este problema que nosotros queremos identificar si es verdadero o falso o si es que tiene solución o no, debe estar desde el principio determinado claramente.
en la investigación, cuando nosotros hacemos investigación, la perspectiva es tratar de llegar a conclusiones que nos permitan determinar si lo que hemos hecho en el desarrollo del trabajo es correcto o no. Y una de las consideraciones puede ser justamente la perspectiva que ha planteado Popper. Tal vez nosotros hacemos esto, planteamos esta perspectiva y en el desarrollo propio del trabajo investigativo, nosotros al final llegamos a conclusiones que afirman o desmienten esta perspectiva. Tenemos este conjunto. Y según Popper, ¿qué va a hacer una persona que nos lea a nosotros y haga un trabajo sobre nosotros? Lo que va a hacer es desmentir lo que nosotros habíamos hecho y generar una nueva teoría, si es que es posible. Entonces, desde el punto de vista de Popper, la ciencia lo único que hace es desmentir criterios anteriores, criterios previos. Popper adopta como criterio para distinguir entre lo científico y lo no científico esta consideración de la falsabilidad o falsación. Y esto vamos a estar viendo cuando ya nos introduzcamos dentro de la perspectiva propia de la ciencia. ¿Cómo es que nosotros distinguimos entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia? Vamos con Thomas Kuhn. Y para poner unos datos antes de cerrar la perspectiva de Karl Popper. ¿En qué fecha está hablando Popper? ¿Alguien tiene datos para que no nos quede al aire la consideración de Popper? El siglo XX. Bueno, en el siglo XX. Nació el 28 de julio de 1902 en Australia. Ya, 1902. Hasta 94. Karl Popper es entonces un pensador principalmente del siglo XX. Dense cuenta, la ciencia ha venido haciéndose desde hace muchos siglos, desde antes de Cristo, ha venido desarrollándose y ha venido instaurándose dentro de la consideración del Renacimiento y todas estas perspectivas, siglo XVII, XVIII, y recién en el siglo XX los filósofos van como concordando y van pensando cómo es que realmente la ciencia va haciendo ciencia. Dentro de esta consideración, entonces, tomar en cuenta esos datos para cerrar lo que es Popper. Vamos con Thomas Kuhn. ¿Cuál es la perspectiva de Thomas Kuhn? ¿Alguien encontró algo sobre Thomas Kuhn? Fue un físico, filósofo de la ciencia, historiador estadounidense, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica. Ya, entonces tiene dos ámbitos Thomas Kuhn. La perspectiva de la relación de la sociología y la perspectiva del estudio científico. ¿Por qué puntualizo esto? Porque nosotros a veces entendemos por ciencia, ¿qué cosa? Casi siempre física, química y todas las consideraciones que son comprobaciones a través de la experimentación. La sociología, en ciertos ámbitos, no diría que en todos, no diría que todas las explicaciones sociológicas son científicas, pero hay muchas perspectivas de la sociología que pretenden alcanzar la ciencia y utilizan el método científico. Thomas Kuhn ha planteado esta visión. Es un estadounidense de 1922 a 1996, dentro de la época de Popper, y principalmente, más que crítico de la perspectiva de Popper, introduce un cambio en la forma de entender la ciencia. ¿Alguien más, algún otro elemento de Popper? Gracias por esa introducción. Creó el término paradigma para designar los compromisos compartidos
por una comunidad de científicos. Ya. Y aquí entra una de las consideraciones importantes. Paradigma y cambio de paradigma. Esto sí nos va a introducir dentro de la perspectiva propia de la investigación y ustedes dirán, bueno, al fin de cuentas, yo cuando cogí e investigué lo que decía Thomas Kuhn y Karl Popper, no estaba pensando, bueno, voy a ver el paradigma, el cambio de paradigma, estaba pensando cómo evoluciona la ciencia. Es verdad, tal vez ustedes investiguen sobre un tema y digan, bueno, pero el profe me dijo que tal vez pueda servir para algo. Y en realidad yo simplemente cogí del internet, cogí de un libro, investigué y saqué los temas. Y llegué a conclusiones. Pero ¿qué están ustedes llegando a esas conclusiones? Están generando cambios en los paradigmas cuando se llegan a conclusiones de sentidos absolutos o de perspectivas absolutas. Vamos con la consideración. ¿Alguien más algo sobre Popper? ¿Qué más pudieron encontrar sobre Popper? Perdón, sobre Kuhn. Cerrando Popper. Emilia, ¿qué encontró sobre Thomas Kuhn? Para Kuhn, la filosofía de la ciencia es básicamente la reflexión filosófica sobre la construcción, la reelaboración, la sustitución y la reconstrucción de las teorías científicas. Entonces, para Kuhn, la perspectiva de la ciencia no es una consideración simplemente de que los científicos se centran en experimentar, sino que es una relación propia con el avance y el cambio de los paradigmas. Dentro de estas consideraciones, el texto de Thomas Kuhn, Las revoluciones científicas, intenta explicar esta consideración. Aparecen consideraciones en la ciencia normal, se crean comunidades científicas y se va dando este proceso. Dentro de esta consideración de la ciencia, hay un paradigma establecido. Comenzamos desde el paradigma establecido. Por favor, esto sí anotarán, tendrán en cuenta que es como, según Kuhn, la ciencia hace ciencia, no solo la ciencia pura y dura, por decirlo de alguna forma, sino todas las ciencias. Hay un paradigma establecido, un modelo a seguir basado en una ideología, en una perspectiva. Algo tomando de lo que hablábamos, una teoría, según Popper. Para Popper hay una teoría. Para Kuhn hay un paradigma establecido. Podríamos decir una teoría. La ciencia normal se crean comunidades científicas que siguen los principios de esa ideología. Por ejemplo, tomando el ejemplo de esta consideración. Hay una ideología, el modelo geocéntrico de Ptolomeo. De esta teoría se va generando unas comunidades que fueron muy fuertes, por ejemplo, el modelo geocéntrico en la época medieval. En esta época medieval, estos pensadores, estos científicos, siguieron esta perspectiva. Y comienza a entrar en crisis. Aparecen anomalías que no pueden ser resueltas. ¿Cuál es la primera anomalía? La invención del telescopio. Copérnico comienza a observar los planetas y el movimiento y comienza a encontrar anomalías. Eso genera crisis a la ciencia normal, a la ciencia establecida. Aparecen nuevos paradigmas que hacen dudar de la validez de los anteriores. Y se genera la revolución científica. Se instaura un nuevo modelo, en este caso el modelo heliocéntrico, y se genera la revolución, y se genera un nuevo paradigma. El nuevo paradigma es justamente el modelo teocéntrico. Posteriormente, este modelo que todos conocemos seguirá el mismo proceso. Existirá una crisis, se generará una revolución y un nuevo paradigma. ¿Cómo ha sucedido esto? Por ejemplo, en la actualidad sabemos que
Plutón ya no es un planeta, es considerado un pseudoplaneta. Eso cambia la perspectiva porque se van dando crisis internas. El modelo o la perspectiva de Thomas Kuhn, cómo la ciencia hace ciencia, está planteado desde la perspectiva filosófica, no solo científica, tratando de demostrar que la ciencia y en general cuando nosotros hacemos investigación, lo que estamos es poniendo en duda lo que decía Popper, tratando de falsear, pero Kuhn dice no es del todo falsear, no es que yo niego la teoría anterior, no es que se elimina la teoría anterior, porque para Popper se elimina la teoría anterior y se genera una nueva. Para Kuhn no es del todo así. Dice, sí vamos eliminando, entrando en crisis, pero esa crisis que se genera va eliminando ciertas cosas que no se pueden demostrar, es decir, cosas que el paradigma anterior tiene dudas, y vamos retomando ciertas consideraciones. Como ustedes pueden ver, la conformación de los planetas cambia, pero seguimos teniendo un modelo donde los planetas giran de forma circular y demás consideraciones. Entonces, hay cosas que no se eliminan, dice Thomas Kuhn, sino que se revolucionan y se genera un nuevo paradigma. Pero el cambio de paradigma no es la eliminación del anterior o la falsación del anterior. ¿Qué entiende Thomas Kuhn por paradigma? Tendrán en cuenta la realización científica universalmente reconocida que durante cierto tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. ¿Qué está diciendo Kuhn aquí? Directamente que el paradigma son estas consideraciones científicas que duran un tiempo, que la comunidad científica asume como verdaderas, pero que la verdad de esos elementos puede ser modificado, puede cambiarse, puede generarse y revolucionarse. Y en investigación, esto sí tiene que ustedes quedarles claro. No cuando ustedes generen un proceso y digan, por ejemplo, voy a hacer una investigación sobre diferente tema y presento una tesis o presento un ensayo. Ustedes, por lo general, ¿cuál es el objetivo? Tenemos que llegar a conclusiones. ¿Pero qué creemos nosotros? Que vamos a llegar a conclusiones absolutas. Y que el momento que el profesor o alguna otra persona me lee, la verdad que yo haya llegado es la única que se puede llegar. ¿Qué les estoy invitando prácticamente con lo que dice Thomas Kuhn? A que abran su mente e intenten siempre pensar que no existen verdades absolutas en ningún tipo de investigación. Siempre va a haber un cambio de paradigma. Siempre va a haber la posibilidad de cambiar las perspectivas. Lo que diga un científico, por más que sea Albert Einstein, no va a permanecer por siempre. Entonces, nosotros, en la búsqueda del conocimiento, estamos obligados, diría yo, obligados a la perspectiva de ir buscando nuevas consideraciones, nuevos elementos que podamos encontrar, nuevas perspectivas, nuevas ideas. Es menester, por lo tanto, guiarnos en la investigación comprendiendo estos elementos. Esta parte de lo que es la investigación es introductoria, es verdad, pero nos permite a nosotros comprender, tratar de entender cómo la ciencia ha venido generando este cambio, esta perspectiva nueva frente a la realidad. Tenemos entonces dos elementos puntuales, el de Thomas Kuhn y el de Karl Popper. Nosotros decíamos que son epistemólogos, es decir, son aquellos que estudian desde la filosofía la ciencia. Vamos a tratar de definir con nuestras palabras y obviamente buscando, pero ¿qué vamos a hacer? Como les pido, con sus propias palabras, en base a lo que hemos visto en esta clase, en base a lo que ustedes puedan encontrar en lo que ha dicho Thomas Kuhn o en la definición de epistemología o en cada uno de los elementos, ¿qué es el conocimiento filosófico según ustedes? ¿Qué quiere decir conocimiento filosófico? Porque hemos visto diferentes tipos de conocimiento. Hemos visto el conocimiento vulgar, el conocimiento científico, hemos visto algo sobre el conocimiento religioso, demás consideraciones, hemos visto algo sobre el conocimiento filosófico, pero desde sus propias palabras, ¿qué le diferencia este conocimiento filosófico de los demás? Es decir, defina
¿qué es el conocimiento filosófico? ¿Sí? Con sus propias palabras, desde su punto de vista. Y les voy generando esta perspectiva para que ustedes puedan subirla a Educay. Con eso terminamos, profe, si es tan amable. Listo, profe. Muchas gracias.